Un análisis comparativo entre la poliorcética de los Ópida y las primeras ciudades permite comprender que, tras una apariencia de similitud formal, se esconden profundas diferencias técnicas, sociales, ideológicas, que de alguna manera se relacionan con distintas formas de concebir y de representar la vida por parte de las comunidades que habitaron estos centros principales. Y esto se comprende, sobre todo, entre otras razones, porque tales defensas responden a necesidades y funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues las referidas a los valores bélicos, a las formas de afrontar los conflictos, a la ausencia de guerras, de movimientos y de posiciones, la utilización de tácticas de guerrilla, incluso la misma monomaquia que se manifiestan en dichas construcciones, en combinación con la importancia desmedida de lo que llamaríamos la mera ostentación, frente a otros recursos técnicos y funcionalistas de las murallas urbanas en su sentido más tradicional del término. Todo ello permite comprender una parte del por qué las defensas de los Ópida, de alguna manera, no pueden ni deben confundirse con las defensas de las ciudades. Sobre este tema, Ópida y fortificaciones, el factor de la poliorcética en la arquitectura defensiva de la Edad del Hierro europea, sobre este tema va a versar la charla del profesor Luis Berrocal, profesor titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, acreditado a catedrático desde el año 2010 y corresponsal académico de la Real Academia de la Historia. Es director, ha sido director de las excavaciones en el Castrejón de Capot, en Extremadura, el Castro de Llagú, en Asturias, el Castro dos Ratiños, en Moura, Portugal, en la ciudad celtorromana de Resdóbriga y, recientemente, en el Castillejo de Chilla, en Candeleda, Ávila. Además de todo eso y de su práctica arqueológica de trabajo de campo, es autor de más de una decena de libros y de un centenar de artículos sobre protohistoria de la península ibérica y también sobre temas relacionados con el patrimonio histórico y arqueológico. Y es responsable de varios coloquios internacionales, algunos de ellos muy interesantes porque de alguna forma enlazan directamente con lo que vamos a tratar. Entre ellos, uno que tuvo por título Entre celtas e iberos, las poblaciones protohistóricas de las Galias e Hispania, y muy especialmente otro llamado Las murallas protohistóricas de la península ibérica en su contexto europeo. El profesor Berrocal es director de la revista Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2013 y fundador de la serie Anejos en el año 2015. Es un placer tenerte entre nosotros, como el resto de los invitados, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Jesús. Y el placer es mutuo. Evidentemente, estoy muy agradecido a los organizadores de este congreso por la invitación que recibí ya hace bastantes meses, creo recordar a finales del mes de enero, para participar en un tema que, a diferencia de lo que yo decía hace justo un año en este mismo estrado, durante las jornadas dedicadas a las producciones textiles en la prehistoria, y yo comentaba entonces que no había sido uno de mis líneas de investigación preferentes, en este caso sí lo es. En este caso sí que es una línea de investigación a la que he dedicado gran parte, bastantes años de mi vida académica, el estudio de las fortificaciones y de las formas de defender las ciudades, los poblados, durante la prehistoria reciente. Bien, mis colegas que me han precedido me van a ahorrar especificar muchos detalles y ir más rápido hacia el tema que a mí se me ha encargado, pero en primer término quiero comentarles que Oppidum, como el profesor Almagro nos recordaba, en latín no significa lo que nosotros entendemos como portal. Oppidum en latín realmente significa sencillamente población, poblado. Población, poblado que incluso en algunos casos se equivale directamente a ciudad-estado, como si no entender esa cita de Quinto Enio que dice que Atenas es un oppidum, Atenas, la ciudad-estado por excelencia, o el propio Cicerón, que llega a comentar que existen ópidas, es decir, poblados que no tienen siquiera guarnición. Pero es más, me atrevo aún a ir más allá de lo que el profesor Almagro comentaba, es que incluso hay algunas citas, concretamente esta de Tito Livio, que les reproduzco en la pantalla, que bien, entendiéndose correctamente, viene a indicar que existirían ópida en la península ibérica sin fortificaciones. Y en este caso es una cita dedicada al rico oppidum de Igabrum, o Licabrum, como está ahí mal escrito, traducido, que es la ciudad cordobesa de Cabra, que el profesor Quesada conoce sobradamente, ¿no? Claro, si llama munitum, oppidum munitum,
oppidum fortificado es porque da por entendido que podría haber un oppidum no fortificado. Bueno, es una duda. Sea como fuere, lo que quiero concluir con ello es que el término es muy ambiguo, y era muy ambiguo, y que el profesor Moret, por ejemplo, es muy reticente a usarlo por esas razones. Pero también es cierto, como decía el profesor Lorrio hace unos minutos, unas horas, hoy en día está tan aquilatado que es difícil olvidarlo o evitarlo. Tendríamos que seguir con ese concepto de oppidum como gran poblado, fortificado, capital de una etnia, de un territorio y ocupado durante la Edad del Hierro, ¿no? Yo no voy a entrar mucho más, sí decirles que eso es debido a Julio César, como a tantas cosas. Él, cuando entra en la Galia y nos escribe sus guerras de las Galias, dice que los galos se organizan en ópidas, también en Vici y en Aedificiam, Oppidum como grandes poblados amurallados, y Tito Livio, 40-50 años después, cuando narra en Urbe Condita la conquista de Hispania, dice, y los hispanos, no los iberos, los hispanos, se organizan en Oppida Castela, que serían los castros, nuestros castros, y Turres. Curiosamente, en este caso sí que es evidente que Castellum y Turris deberían tener un concepto fortificado inherente, ¿no? Bueno, sea como fuere, aceptando esa aparente sinonimia moderna como una construcción moderna entre el carácter del oppidum y la fortificación, quiero comentarles que yo no voy a ser parte de aquellos colegas de prehistoria, de esta corriente que hoy se lleva tan de moda, que viene a llevar el estado prístino y el origen de la ciudad a los neandertales. No, yo no soy de esos. Pero también que los colegas aquí presentes que defienden como la gran mayoría de las características de los ópida de la Edad del Hierro eran compartidas con las ciudades mediterráneas tienen bastante razón, por no decir que tienen toda la razón. De hecho, he reproducido esta frase de mi colega Pierre Moret, publicada exactamente hace 3 meses, en diciembre del 2017, 3 meses no, algunos más, por lo cual se ve que solo realmente una pequeña cantidad de ópida centroeuropeos o atlánticos llegarían a compartir the minimum requirement to be classified as town, es decir, las mínimas características, ¿no? Pero eso es el mínimo, el máximo es diferente, es decir, realmente prácticamente casi todos los ópida comparten una gran cantidad de características con las ciudades mediterráneas, como el profesor Almagro nos ha demostrado recientemente. Probablemente yo soy un gran seguidor de Barry Gordon Shale. Barry Gordon Shale, cuando define las 10 rasgos que identifican la ciudad y el estado urbano, de esas 10, solamente la número 6, System of Recording, sería la única que no cumpliría la mayoría de los ópida. Solo una mínima parte, esa mínima parte a la que se refiere Pierre Moret. System of Recording, ya pueden imaginar que es escritura y moneda, pero moneda como tal, no como elementos emblemáticos, sino como elemento de compra-venta, de transacciones económicas. Pero es que hay otras más. Además de esa única característica importante, luego hay otros pequeños rasgos que nos indican que los ópida funcionaban no exactamente igual que las ciudades mediterráneas. Y curiosamente, uno de esos elementos menores es el mundo de la poliorcética, el mundo de las fortificaciones. Los franceses, a finales del siglo XIX, comienzos del XX más bien, Joseph de Chelet definió esto que denominaron ellos la civilización desópida para mencionar un fenómeno muy concreto que es el surgimiento ex novo de una serie de poblados de gran tamaño, de más de 30 hectáreas, fortificados, ocupados en lugares en altura, y verdaderos centros políticos y étnicos e incluso emblemáticos de las comunidades de los populi galos, ¿no? Ya se ha hablado del tema, no voy a entrar más. Y en efecto, como el profesor Almagro y Lorrio y el profesor Fernández Coto nos avanzaban, esa imagen hoy en día está totalmente desbordada en el tiempo y en el espacio. En mi opinión, desde luego, aquí falta este otro. Ya sé que faltan muchos, yo lo sé, se no ha hecho más que un pequeño avance de los ópida hispanos, pero lo que está claro es que ni aparecieron a finales del siglo II a.C. el fenómeno de los ópidas, sino que, en mi opinión, debe retrotraerse a mediados del III a.C. Digo el fenómeno de los ópidas tardíos, no estos otros anteriores a los que Fernández Gott se refería, no los de la primera Edad del Hierro.
ni, por supuesto, son exclusivos de la parte central del arco circunmediterráneo, sino es que es algo compartido con gran parte de la península ibérica, y no he metido aquí todo el territorio ibérico y todo el territorio de los celtíberos citeriores, sencillamente porque, en mi opinión, a estas fechas casi todas esas comunidades ya entran dentro del ámbito estricto de la ciudad, ¿no? Lo hablaba con el profesor Gracia hace un momento. Ullastret, por ejemplo, que siempre lo hemos considerado un oppidum, realmente debería ser considerado plenamente como una pequeña ciudad mediterránea. En tal sentido, Le Bru, por ejemplo, pues es un ejemplo de oppidum sin murallas, o Lutetia, el propio París, es un ejemplo de un oppidum hecho en mitad de dos islitas del Sena que no tienen nada de altura equivalente, o Besançon, por ejemplo, en un meandro muy pronunciado. En general, yo creo que el término oppidum supera todas estas limitaciones y, en ese sentido, me interesa ver si realmente la función defensiva es identificativa o no de este concepto moderno. Tanto Stefan Fichtel como Tom Moore, por parte de la investigación anglosajona, han puesto en relevancia lo que ya se venía planteando desde hace bastantes décadas, y es que el concepto defensivo de las construcciones, de la arquitectura de los óppidas, era muy relativo. Tenía un enorme componente simbólico o emblemático. Ahí tienen una frase del alemán Stefan Fichtel, catedrático de la Universidad de Estrasburgo, del año 2000, del famoso libro del año 2000, de la primera edición, donde realmente deja en segundo lugar le Gau militaire au second plan, ¿no? Al segundo lugar. Lo que importa aquí es, digamos, el prestigio, la ostentación y poco más. La idea es mantenida por Tom Moore y por casi todos los investigadores que tocan este tema, y realmente, si yo me pongo en la piel de un arquitecto militar griego o romano y miro cómo construían y defendían los celtas sus óppidas, pues me parecerían que tenían un nivel paupérrimo, realmente irrisorio. No estaban al nivel mediterráneo, ¿no? Bueno, esto es una imagen de Maiden Cancel, un poco montada por mí, ¿eh? La foto es mía y esto también, pero esto no está aquí. Lo que pasa es que no cuadraba, así que lo recorté y la coloqué. En efecto, la mayoría de los óppida, que podemos llamar en principio más amurallados que fortificados, porque hay un nivel de complejidad en la hora de construir murallas, son prácticamente sin excepciones, están defendidos por murallas masivas, enormes, interminables. 7 kilómetros, 8 kilómetros, 9 kilómetros en Manching. En este caso, la famosa Porte de Rebut de Bibracte, 7 kilómetros, 300 metros. Murallas altísimas, con grosores de 8-10 metros de anchura, ayudadas de algunos fosos, que realmente más que fosos son canteras para la construcción de la muralla, y sobre todo con enormes puertas monumentales. Fíjense la puerta esta, la Porte du Rebut, la puerta del rechazo, si podríamos traducirla, el tamaño que tiene. Fíjense en el autobús para subir a los turistas, parece un SEA 600 de los años 50, ridículo, ¿no? Pero es un autobús completo para subir, y esta es la reconstrucción del museo que está a pie de sitio actual, ¿no? Parece que, en efecto, los óppidas pretenden presentar en estas entradas toda la fuerza, los habitantes de los óppidas, toda la fuerza, toda la capacidad, todos los recursos, todos sus conocimientos referidos a las defensas, un poco olvidándose del resto de esos larguísimos cordones amurallados. En ese sentido, Catherine Gruel y Olivier Wissenschutt, el gran especialista en la Edad del Hierro francés, en un reciente manual, en la civilización de Sópida, dicen como privilegien la monumentalité par rapport à la efficacité. O sea, no les importa la eficacia y lo que les importa es la monumentalidad. Tengo que decirles que esta visión monocorde ha sido fuertemente contestada el año pasado. El año pasado, Alain Deiberg y otros autores, como el propio Pierre Moret, han sacado numerosos artículos en los que critican esta visión solo emblemática, simbólica de las construcciones amuralladas, y refuerzan la importancia que tendrían realmente en un sentido, una función militar, una función defensiva.
Pero en mi opinión, después de haberlo leído detenidamente y incluso discutido con Pierre Moret antes de ayer, gracias a la invitación que Eduardo Sánchez Moreno hizo para que clausurara el máster Complutense Autónoma de Historia Antigua, ellos realmente lo que hacen es matizar la imagen monocorde y decir, ojo, no son solo fortificaciones emblemáticas, sino que son fortificaciones que también funcionaron a nivel defensivo, pero ¿ante quién? Ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Funcionaron ante quién? Ante un ejército romano cerrado, como veremos después, malamente. El caso es que esta inversión en las puertas se ve también en la península ibérica. Les traigo aquí lo que denominé en su momento las fortalezas de entrada. Es el caso de Castrejón de Capote, con esta fortaleza de más de 9 metros de altura conservada, en la que se ve una enorme puerta en embudo con protegisma, con antemuro, que está cubriendo un foso anterior, con 2 torres huecas en su flanqueantes. Yo creo que todas estas construcciones y todo ese esfuerzo en la imagen inicial, que es la puerta de Alcalá de la comunidad, no es más que un proceso de emulación de las grandes fortificaciones mediterráneas, donde sí que existe una auténtica poliorcética, una auténtica ciencia de la defensa de la ciudad. Claro, me van a decir, juego con ventaja, porque les traigo aquí nada más y nada menos que el Eurialos de Siracusa, ¿no? De Dionisio, de Hierón II, la fortaleza más magnífica e inexpugnable del Mediterráneo. Pero bueno, también les puedo enseñar, pues no les voy a hablar de Ullastret, porque para eso está el profesor Gracia aquí, o no les voy a hablar, por ejemplo, yo qué sé, de Látara, pero sí les puedo enseñar el Oppidum de Nash, que está en el Languedoc, y vemos cómo en el Oppidum de Nash, en el 250, se construye esta muralla en marrón, con torres equidistantes de frente circular, con un urbanismo interior casi hipodámico, que nos demuestra un desarrollo de la poliorcética que va a tener muy poco que ver con lo que se está haciendo 150 kilómetros al interior. Y es a estos 150 kilómetros al interior a los que yo me vengo a referir. Quiero decirles que no conocemos ningún caso como este. Por muy simpático que nos sea Asterix, Obelix y todos los demás, todo esto no es más que un cúmulo de mentiras. Es que no hubo ningún oppidum celta que pudiera resistir el envite de un ejército romano formado, a menos que terminara acudiendo a las 3 IES, que digo yo: inanición, inducción al suicidio e infidelidad, que es la única que me cabía para decir traición. Si no se acudía a esto, a las 3 IES, no había forma de levantar un oppidum, pero vamos, ni siquiera en la Aulaña, a menos que tuvieran una ala de caza con bombarderos Eurofighter que fueran capaces de llegar hasta allá arriba, pero a niveles normales no había manera. Así que yo me permito, siguiendo la doctrina del profesor Almagro, avanzar al mundo de los ópidas anteriores, de los ópidas de la Edad del Hierro peninsular, ¿por qué no? E incluso nombrar Oppidum al Castro de las Cogotas, al que debemos tanto, con sus 15 hectáreas máximas, 10 mínimas, en el primer recinto, porque es un buen ejemplo de la tradición poliorcética que tenían los pueblos celtas antes de que eclosione el mundo de los ópidas tardíos, ¿no? Y esta tradición, como vemos, es muy sencilla. Se trata de cortinas amuralladas hechas con mampuestos irregulares, serpenteantes, adaptados al terreno. El ejemplo es tan bueno que no me podía resistir. Como mucho, meten unos bastiones circulares, que es muy interesante que sean circulares y no cuadrangulares, en las puertas principales, y si tienen mucha suerte, las piedras hincadas. No, la foto tan bonita que ha puesto Alberto Lorrio o Jesús Álvarez Sanchís, pero bueno, está un poco más sucia, pero vale. Si hay fosos, los fosos sirven para drenar las murallas, porque el mayor enemigo de una muralla es la humedad que se condensa en su subsuelo, y para cantera, para construir la muralla, no para evitar máquinas de asedio que yo creo que en esa época y en esas latitudes eran inimaginables para los habitantes de estos pequeños ópidas. En fin, no tienen nada que ver, eso sí, estos ópidas del norte de la meseta con los ópidas que vemos al sur o en el Mediterráneo. Por ejemplo, Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, tenemos en esta entrada una famosa torre tripartita cuyos paralelos en Tosal de Manises, en Luquentum, en
Alicante son claramente púnicos, ¿no? Y que tenemos también en Mocia y que tenemos también en Quercuán. O, por ejemplo, un poco más al sur, en La Bienvenida, Sisapo, en Ciudad Real, tenemos esta muralla de casamatas de inicios del segundo sobre una construcción de torres de frente curvo anterior que es claramente helenística, no tiene nada que ver. La influencia realmente mediterránea antes del siglo II, antes de finales del III, no pasa de Gredos, no pasa del sistema central. El caso más al norte que conocemos, ya lo hemos citado, el oppidum de El Freillo, en el raso de Candelera. Aquí sí vemos cómo a finales del III se construye un oppidum que tiene murallas rectilíneas con bastiones cuadrangulares y puertas en esviaje o en embudo con torres cuadrangulares. Es lo más. Pero eso sí, a finales del siglo III, cuando se funda esto, la cosa cambia. Y cambia en el mismo sentido que cambiará 100 años después en la Galia. Por eso digo que el fenómeno de los ópidas, de la civilización de Sópida, de los galos, ya se adelanta en la península ibérica. En la Galia acontece como los antiguos ópidas, que en parte fueron abandonados, como el caso de Bus, Avaricum, son cambiados, entre comillas, por otros más efectivos. ¿En qué sentido? Bueno, Bus ya lo pueden ver aquí. Bus no tiene nada de alto. Bus está en mitad de 9 ríos, el Yebre, el Aurón, que tanto le gusta al profesor Almagro, ¿no? Del dios Aurón, el Yebre, el Aurón, el Cher y otros muchos afluentes del Loire. Realmente es una magué, es un pantano. Y aún así, César no fue capaz de conquistarlo y cuando se rinden por sus testarudez los vitúrigos de Avaricum, de Burs, quedan 400 de varios miles que estuvieron ahí asediados. Es decir, el lugar era eficaz, pero no correspondía a algo que fuera capaz de resistir con éxito y evitar un asedio romano. Probablemente por eso ocupan a inicios del III. Bueno, les pongo aquí este párrafo de Gruyère y Vicençut porque claramente resume mis ideas sobre la poliorcética de estos yacimientos galos. Por eso digo, probablemente reocupan a finales del III, comienzos del II, lugares más altos como la propia Bibracte, que ya tiene una subidita. Yo no sé dónde sacó el profesor Almagro una foto que puso antes de un bosque, o fue el Álvarez Sanchís, que parecía plano, pero yo no recuerdo ni 1 metro cuadrado en Bibracte plano, todo va para arriba, ¿no? Y como no es suficiente, pues en el 52 Vercingétorix se va a Alexia, que es aún más alto. Y como tampoco es suficiente, una vez que es rendido Vercingétorix, los pobres galos que quedan terminan arrinconándose en el país de Lot, en Xelodunum, que realmente es una fortaleza similar a lo que sería nuestro Montevernorio o la Aulaña o la Loma, ¿no? Es decir, este fenómeno de búsqueda de lugares inaccesibles es evidente a lo largo de todo el siglo I a.C., desde finales del II a finales del I en el mundo galo. Y este fenómeno ocurre también en la península ibérica, pero no desde finales del II, sino desde finales del III a.C. Exactamente igual, e incluso dura más que en el mundo galo. Yo creo que estas mejoras que intentan acometer los habitantes de los ópidas a finales del siglo III en la península ibérica se pueden resumir al menos en cuatro elementos. Uno, la búsqueda de emplazamientos inaccesibles, cada vez más inaccesibles. Dos, la adopción de trazados y planimetrías cada vez más complejas. Tres, la incorporación de novedades arquitectónicas como la armadura y la tierra armada. Y cuatro, el incremento o el aumento de elementos simbólicos protectores como último recurso para defender la comunidad del oppidum. En el primero de los casos, Ulaca es uno de los mejores ejemplos. Fíjense donde a finales del III se van los habitantes de gran parte del territorio del Valle Amblés a fortificarse en este macizo berroqueño, en este auténtico berrocal de Solosancho, ¿no? Realmente, si uno lo ve, las murallas de Ulaca parecen ser caóticas, sencillamente adaptadas a los afloramientos graníticos y con como única mejora la planta cuadrangular, ahora sí, en las puertas principales. Pero eso es un engaño, ¿eh? Es más compleja de lo que parece.
Quizás otro caso mucho más bonito y paradigmático, ya nos lo enseñó el profesor Lorrio, es el caso de La Hoya, en La Guardia, en el País Vasco. Esta es otro montaje mío, es la maqueta del Museo de Álava, en Vitoria-Gasteiz, que les invito a que visiten porque es un magnífico museo. Y la maqueta está colocada en el sitio real. El sitio real es este, ¿eh? Olvídense de las viñas, que es un regalo de Burdeos, de los bordeleses, que cuando les entra la filoxera en 1880 y se quedan sin viñas, se vienen aquí a La Rioja y gracias a eso luego nos quejamos de los franceses. Gracias a eso tenemos el vino de La Rioja. Pero olvídense de las viñas y piensen, esta es La Hoya, vean qué sencillo es el sistema de amurallamiento. Y este sistema de amurallamiento no sirve de nada porque a finales del siglo III a.C., un grupo de gentes malintencionadas de origen desconocido, peninsular, no romano, desde luego, ni cartaginés, no llegarían hasta allí, atacan el día del mercado y aparecen los cadáveres de las víctimas, que el profesor Armando Llanos escapó también y estudió también los cadáveres de las víctimas a lo largo de la calle principal de la plaza de entrada, junto con sus enseres del día de mercado. Eso hace que poco después el Oppidum es abandonado, no sirve, y buscan un lugar en altura. ¿Cuál? El único que hay, lo que es hoy en día la pequeña ciudad de La Guardia, un sitio maravilloso. Y el Oppidum era grande porque ya les ha enseñado el profesor Lorrio la enorme cisterna de más de 150 metros, como para hacerse varios largos, 150 metros de longitud que se ha descubierto en su interior y que está magníficamente musealizada. Este es otro ejemplo de cómo a finales del III se van abandonando los lugares planos para encontrar sitios cada vez más en altura. Pero claro, si nos quedáramos ahí nos perderíamos lo mejor. Lo mejor no viene ahí, lo mejor viene con las guerras cántabras, ¿no? Aquí tenemos nuestro paradigma, este yacimiento de Montevernorio, también trabajado y excavado por el equipo de Quechu Torres, que realmente no es lo que Wiesenschutz denomina refugios de última hora, difícilmente calificables de Oppida antes de las guerras de las Galias, porque no lo es, digamos, antes de las guerras cántabras, porque este ya era un Oppidum antes, aunque estuvo probablemente abandonado durante un periodo, pero les puedo decir que de la Aulaña no me extraña, o Peña Amaya, estos sí que son Oppidas refugio. La única diferencia es que son 25 o 30 años más modernos que los galos, pero son los mismos que el Uxolodunum es este el caso. Bien. Voy avanzando. La segunda sería lo de las planimetrías complejas. Ya les dije que Ulaca aparenta ser una muralla caótica adaptada al terreno, pero miren qué pasa si nos fijamos en algún detalle de sus tramos. Por ejemplo, este tramo. Miren cómo en este tramo la muralla, para mantener su rectilineidad, hacen, para conseguir que esta muralla sea rectilínea, tallan el berrueco, creándose estos escalones, de manera que la línea recta prosiga. Esto es un signo de complejidad, esto es un signo de mediterraneidad. Esto nos indica que, en efecto, estos celtas del interior, estos betones del interior, estaban adoptando ideas y conceptos propios de las ciudades mediterráneas, de la poliorcética. Muy pobres, muy escasos, pero reales. ¿Qué decir del tercer recinto de la Mesa de Miranda, que es más que conocido, ¿no? Tan diferente al Castillo Cimero y al Bajero? El recinto, además, está abierto o cerrado, como quieran ustedes, por una puerta, por el llamado Castillo de Guardia, que en mi opinión no es más que una reproducción de una puerta campamental romana. Concretamente aquí la vemos en esta reproducción del campo C de Alexia o de la Bienus, llamada de tipo titulum. En general yo creo que este elemento es palpable y, en mi opinión, esto debería fecharse en época sertoriana. Es decir, ya realmente estos celtas estaban muy en convivencia con los romanos y habían adoptado muchos elementos de los romanos. Pero tengo otros dos elementos más novedosos relacionados con el proyecto que dirijo ahora mismo y con el equipo que integra este proyecto. Por un lado, la adopción de recursos técnicos novedosos. Por ejemplo, me fijo en este Oppidum de Montenovo, cerca de Óbora, un Oppidum de casi 17 hectáreas en el corazón de los célticos del suroeste, del que pude obtener algunos materiales cuando excavaba en Ratiños, en Portugal. Y de esos materiales, verán, ¿cómo podemos estudiar si no excavamos la estructura de estas murallas? Pues por elementos indirectos, como por ejemplo la aparición de mampuestos vitrificados
calcinados o rubefactados por incendios que afectaron a las murallas. En efecto, aquí pudimos encontrar, porque además Colin Burgess y Virgilio Correa lo habían hecho previamente, algunos de estos mampuestos de casi una docena de yacimientos entre Extremadura, Salamanca y Portugal que llevamos localizados con murallas, entre comillas, vitrificadas, como dicen los británicos, vitrified forts, ¿no? En este caso, me llamó mucho la atención el hecho de que algunos de estos mampuestos tenían pequeños agujeritos paralelos de tipo prismático y les puedo avanzar, gracias al trabajo de dos profesoras de geoquímica de nuestro proyecto, la doctora Raquel Vigil y la doctora Charo García Jiménez, les puedo avanzar que esos agujeritos que se encuentran en al menos otros 2 yacimientos de esta zona del norte más cerca de Salamanca, estaban recubiertos de una finísima capa de espinela férrica, que es un mineral producido por la licuación del hierro entre 650 y 1300 grados centígrados. Es decir, realmente lo que estamos encontrando aquí no solamente es la piedra, la mampostería que se ha calcinado por el contacto con vigas de madera que han ardido, sino que estas vigas de madera estaban unidas entre sí por clavos de hierro, literalmente igual que el Murus Gallicus que acontece en Avaricum por primera vez y a lo largo de la segunda mitad del siglo I a.C. Tampoco es ninguna sorpresa, es una tecnología fácil de utilizar, ¿no? El hierro ya lo conocían desde hace tiempo. Por último, pero antes y brevemente les mento una cita de Aviano referido a la toma de Palantia durante las guerras sertorianas. No les he traído el texto en griego por la dificultad de reproducción, pero me he atrevido a copiar el texto en inglés de la Loeb, que es una de las ediciones más prestigiosas. Y fíjense que claramente habla de wooden supports y de timbers. Wooden supporting timbers indica no que se trata, como este dibujo tan bonito de Angus MacBride, no se trata de un parodos ni de una empalizada de madera, no es eso, es una estructura de vigas de madera que llega hasta la cimentación, exactamente igual que el Murus Gallicus. Es decir, que realmente teníamos este tipo de construcciones en el norte y en el occidente de la península. ¿Y cómo no las íbamos a tener si desde hace 15 años ya las había descubierto Ángel Villa Valdés en el castro del Chao San Martín en Asturias? Si aquí tenemos claramente una muralla fechada a finales del VIII, realmente a inicios del VII, de tipo de vigas verticales similares, no, idénticas al modelo centroeuropeo denominado Old Canyon Priest, el mismo. ¿Por qué no iba a haberlas aquí? Y por último, el último tema que estamos trabajando en el proyecto y que llevamos pasado mañana a París, al Congreso de la UIS en París, es la valoración de los elementos emblemáticos. Pierre Moret, en esta publicación, se pregunta dónde estaban los elementos emblemáticos entre los ópidas galos. Bueno, yo no sé dónde estarían los elementos emblemáticos entre los ópidas galos, pero sí sé dónde están entre los ópidas hispanos. Clarísimos, clarísimos. Y les traigo 2 ejemplos, uno en Lumbrales, Las Merchanos, un pequeño oppidum de 5 hectáreas, ya voy acabando, en el que observamos cómo recientemente, y gracias a los trabajos del doctor Manglano, se han documentado 2 berracos, uno que ya se conocía, pero que una vez reconstruido el que no se conocía resulta que son gemelos, idénticos, 2 berracos, ojo, en actitud de ataque, 2 jabalíes atacando, colocados en ambos lados de la puerta principal del pequeño oppidum. Desde este punto hasta el siguiente hay un enorme campo de piedras hincadas, que también tenían, en mi opinión, y así lo he defendido recientemente, un fuerte valor simbólico, no solamente defensivo también. ¿Y dónde termina el campo de piedras hincadas? En un pequeño portillo que viene marcado, ¿por qué? Pues viene marcado por un grabado. ¿Y qué tiene ese grabado? Pues ese grabado, se lo pongo aquí con una reproducción de una cerámica del profesor Francisco Blanco García, es un lobo. Otro elemento profiláctico, otro elemento defensivo. ¿Y es el único? No es el único. Este patrón se va repitiendo. Por ejemplo, ¿dónde? En Yecla de Yeltes. Fíjense, Yecla de Yeltes se conoce no solo por sus piedras hincadas, sino por 107 conjuntos grabados, sobre todo de caballos, algún jinete, como ven aquí, y ciervos. Fíjense que no funcionaría mi modelo, nuestro modelo, porque donde hay piedras hincadas no hay grabados. Las líneas rojas son los grabados. Solo en este grupo pequeño de piedras hincadas recientemente descubierto por Ricardo Martín Valls, hay esa convergencia. Entonces diríamos, pero eso no funciona. Sí funciona por una razón, porque siendo 107 grabados, la mayoría caballos y cuadrúpedos, hay 2
animales, además de algún otro, como una serpiente y tal, muy simbólicos, muy característicos, que no tienen nada que ver con el resto. Uno de ellos, los cuatro se localizan en este sitio. Uno de ellos, o los dos de ellos, son dos lobos con las fauces abiertas, en actitud agresiva. Los otros dos son dos berracos, dos jabalíes en actitud agresiva, exactamente igual que el único, por ahora, berraco que se ha encontrado en la puerta principal. En suma, ya termino. Lo que quiero decir con ello es que el concepto de fortificación de los ópidas celtas es un concepto que, si bien se tiene que implicar en la complejidad constructiva, tecnológica y social del poblamiento, es sobre todo motivado y favorecido por un inminente peligro, una amenaza bélica de gran consideración. En la meseta, sin duda, fueron los bárquidas, en primer lugar, y después el mundo romano, y por eso se adelanta a finales del III. En la Galia fueron los propios romanos a partir de la creación de la Galia Cisalpina en el 118, si no recuerdo mal. Entonces, este fenómeno de fortificación no puede evitar heredar los sistemas tradicionales del amurallamiento que tenían los poblados y los ópidas anteriores. Sistemas que, como hemos visto, eran muy sencillos, muy simples y que basaban sobre todo en la ostentación y la disuasión como elemento principal. A estos sistemas añaden avances técnicos, que son a los que se refiere Moretti de Iber, estas planimetrías más modernas, esta muralla, este murus gallicum que aparece entonces, que se parece a los anteriores, pero que ahora viene con las trabazones de vigas clavadas, claveteadas, pero aún así el recurso más efectivo ante un ejército formal mediterráneo es buscar lugares inaccesibles, encastillarse. Y esto es porque los celtas no tenían el mismo sistema de guerrear que tenían los ejércitos romanos. En los celtas no existía un modelo cerrado de batalla, ni eran conscientes que eran capaces de defenderse ante un ejército formal que los asediaban. Y por esa razón no pueden desarrollar una tecnología arquitectónica similar a la del mundo mediterráneo. Bueno, espero no haber agotado su paciencia y muchas gracias por su atención.